Bueno, esta media sanción en la Cámara de Diputados ahora pasa al Senado. También nos vamos a ocupar con esta mesa y con un invitado de hablar de la ley de alquileres. Gervasio Muñoz, bienvenido, presidente de la Federación de Inquilinos Nacionales. Ya estamos hablando de los alquileres y nos metemos con Raúl de la Torre rápidamente, lo que significa esta aprobación en la Cámara Baja en el día de ayer, Raúl, con el tema de los créditos UBA. Sí, un breve comentario para complementar lo que veíamos recién en la nota, las distintas opiniones. Sí. Viene a corregir una barbaridad que se hizo durante el gobierno de Macri, de estos créditos indexados, actualizados, que era previsible para quien conociera más o menos el tema, que eso iba a explotar en algún momento por la escalada que iba a significar en las cuotas. No así para el que lo tomaba, porque parecía mucho más conveniente, con respecto a otros créditos, una cuota mucho más barata. Comparado con el otro crédito tradicional, la tasa era altísima en ese momento. Claro, pero era más accesible la cuota inicial. Claro. Ese era el gran anzuelo por el cual muchos ingresaron a este crédito de buena fe, esperando que con eso poder tener un crédito hipotecario para acceder a la vivienda, y termina en prácticamente una estafa. Se corrige una parte de esto, ¿no? Lo que se corrige es, se alivia la carga para aquellos que tomaron este crédito, el Estado va a compensar la diferencia, es decir, que para los bancos no hay ningún costo, sí va a haber un impuesto especial o asignación especial de determinados tributos para este fondo fiduciario que pagaría la diferencia. Para los acreedores, perdón, para los deudores hipotecarios, evidentemente es un alivio, es una solución que esperaron demasiado tiempo para que saliera, pero esto no oculta ni puede disimular lo que fue prácticamente una estafa durante el gobierno de Macri. Lo habíamos presentado también a Gervasio Muñoz, que está en esta segunda edición de Noticias. Gervasio, bienvenido. Gracias. Bueno, recién algunos testimonios hacían mención al crédito UBA relacionado con los alquileres. ¿Te parece comenzar por ese punto? Sí, un dato más A ver. sobre el crédito que dio el macrismo, el crédito UBA, que es copiado del crédito hipotecario que llevó adelante la dictadura de Pinochet en Chile. ¿Sí? Cuando salió el crédito, cuando Macri anunció el crédito, nosotros salimos a decir que ese crédito iba a ser una estafa, que fue una estafa durante la dictadura de Pinochet y volvió a ser una estafa. Eso me parece que es importante porque, en definitiva, las medidas económicas son muy parecidas. Y con los alquileres, yo creo que también es bueno recordar que la dictadura argentina desreguló el precio de los alquileres, que hasta la dictadura quien decidía cuánto podía aumentar el precio del alquiler era el Estado Nacional, que hasta la dictadura, hasta la última dictadura, las viviendas eran en pesos, el suelo se vendía en pesos, y que a partir de Videla y de Martínez de Oz en el 77, todas las viviendas están dolarizadas, y eso constituye, creo yo, la columna vertebral de la crisis habitacional en Argentina, de una medida que no se pudo reparar de la dictadura, y que creo que debería ser el debate central. Como no lo es, se debate la ley de alquileres, que efectivamente fue una ley que de alguna manera recuperó la posibilidad de que el Estado regule el precio de los alquileres, que también generó que todo el mercado inmobiliario se organice para voltear la ley de alquileres, que la oposición deje muy en claro que para ellos el Estado no tiene que intervenir en el acceso a la vivienda en alquiler, que no tiene que regular la renta, y que también generó un problema dentro del Frente de Todos, porque el Frente de Todos, en términos ideológicos o simbólicos, está de acuerdo con que el Estado regule el acceso a la vivienda en alquiler, pero no está en una posición en donde tenga voluntad para que eso suceda. Entonces la ley de alquileres es, diría yo, una ley a contramano de un gobierno que no tiene voluntad política para pelearse con el poder económico. Raúl. Sí, falta de convencimiento de este tema, de que realmente es lo que importa. Ahora, ¿cómo interpretás el episodio de ayer, el intento de derogar directamente la ley que hace Juntos por el Cambio? Me parece que ahí hubo una estrategia inteligente de la derecha, que es instalar un debate muy extremo, que es la derogación de la ley, por lo tanto que no haya marco regulatorio,
frente al fracaso, obviamente, de esa posición del sector de Bullrich y Hernán Lombardi, que fue el que lo planteó, se termina discutiendo la posibilidad de llevar adelante una sesión especial para poner en discusión el dictamen de minoría y de mayoría, ¿no? Finalmente, lo que va a suceder el 23 de agosto es que la oposición más los bloques de las provincias tienen los votos y el quórum para votar el dictamen de minoría que plantea volver a contratos de 2 años, pero con posibilidad de que te lo hagan por un año, que los aumentos sean semestrales y que además no haya ningún tipo de índice para fijar un límite a esa actualización. O sea, flexibilizar una vez más el alquiler de vivienda en la Argentina. Gervasio, Raúl, si les parece, compartimos lo que pasaba ayer en la Cámara de Diputados con estos testimonios. A ver, vamos. Esto ya lleva más de un año, lo único que sufren son los inquilinos y los propietarios también, y le dan vuelta al hoyo y no le encuentran una salida. Yo planteé que el día 23, a las 12 horas, hagamos una sesión especial y abordemos el tema de alquileres. Y listo, no demos más vuelta. ¿Para qué tanto Gregorio para decir Gregorio? Bueno, están discutiendo porque dice que eso no se puede votar, cosa que es absolutamente ridículo. Esa es una ley que terminó mal, efectivamente. Era una ley que se pensaba para una situación a donde no había inflación, en un país donde aparece la inflación en todas las esquinas. Cuando vos decís cambiar ley de alquileres, ¿qué es? ¿Dándole más derecho a los propietarios o más derecho a los inquilinos? Esa es la gran problemática. Bueno, pero lo que pasa es que yo lo que veo que de Juntos por el Cambio hablan de los derechos de los propietarios solamente. Y cuando critican la ley de alquileres, no la critican por los problemas que tiene, sino por los logros que tiene, en la medida que en algunos aspectos preservan los intereses de los inquilinos. Pero no es un tema para decir deroguemos la ley y después vemos qué hacemos, porque para que una ley se derogue la tenemos que tratar nosotros, el Senado, y la tiene que promulgar el presidente. No es solamente traer el tema sin avisar como para tratar de generar un título periodístico, que es lo que hicieron en este momento. Bueno, allí los testimonios, Gervasio. Bueno, quien está en inferioridad de condiciones hoy es el inquilino, pero déjame sumarte una cuestión más. También está en inferioridad de condiciones quien quiera alquilar también. Quien quiera alquilar... Las dos situaciones, ¿no? Quien quiera alquilar, porque primero no hay vivienda, y si quieren alquilar, los precios son desorbitantes, ¿no? Decís el inquilino a la hora de buscar una vivienda. Claro, quien está pensando en alquilar o buscar una vivienda, digo, las dos situaciones, quien está alquilando y quien está buscando una vivienda para vivir con su familia, por supuesto. Por y eso, para alquilar, digo, totalmente. una situación realmente complicada, ¿no? Por eso es tan importante tener plazos de contrato de alquiler largos. Claro. ¿No? Porque en definitiva lo que se está discutiendo, digo, más allá de las vueltas y de algunos rulos discursivos, es que lo que se está discutiendo es cuánto tiene que salir el precio del alquiler. Pasa por ahí. Sí, es barato y los inquilinos lo podemos pagar, o es caro y los propietarios tienen más ganancia, punto. Después, todo el biribiri del Congreso. Yo lo que creo es que si se modifica la ley actual, va a ser muy difícil que volvamos a tener una regulación por parte del Estado de las condiciones de acceso a la vivienda en alquiler. Creo que... Es decir, vos estás viendo un retroceso en cuanto al... Yo lo que veo es que es un retroceso político, que es un retroceso en particular con los derechos de los inquilinos, y que eso va a ser muy difícil de recuperar y que vamos a tardar muchos años en volver a tener una ley parecida a esta o mejor. Tengamos en cuenta, porque escuchamos mucho argumento de Leguleyo, y si no se puede hacer porque las normas no permiten que se... el problema concreto es lo que está contando Gervasio. El tema de derogar la ley significaba dejar sin derechos a los inquilinos, dejar sin ninguna regulación ni defensa. Y lo que se está planteando como alternativa para votar el 23 de agosto es un recorte parcial de los derechos de los inquilinos. Entonces, ¿cuál sería, a tu criterio, el modo de avanzar, de resolver esto, por lo menos de alguna forma que le genere un paraguas a los inquilinos para no? ¿Cuál es la regulación necesaria para...? No, yo de verdad creo que no es una discusión legislativa, no creo. Nosotros podemos tener una ley como la que tenemos hoy,
que dice 3 años, aumento anual por un índice que es promedio entre inflación y salario. Sí. Digo, tampoco es que congelamos el precio de los alquileres, No, como nada, hicieron no. otros países, ¿no? Sin embargo, lo que hay que discutir acá es qué proyecto de acceso a la vivienda para los sectores mayoritarios de la Argentina, no 95.000 personas que tomaron un crédito hipotecario, Estamos hablando de 10 millones de inquilinos y inquilinas en la Argentina. ¿Qué proyecto para garantizar el derecho a la vivienda de 10 millones de argentinos tiene un gobierno popular? Sí. Me parece que acá lo que hay que sincerar, lo que se dice un poco en secreto y no se quiere decir en público, y es que sortear viviendas no es una política de vivienda para las mayorías. Sortear vivienda es una política marginal para sectores minoritarios, que finalmente lo que sucede en términos reales es que la Argentina cada vez tiene más inquilinos y menos propietarios que concentran más propiedades, en un país donde sobran viviendas además, porque el mercado construye vivienda a un ritmo imparable. Por lo tanto, cuando te hablan de oferta y demanda, vos en la ciudad de Buenos Aires tenés una vivienda cada 2 personas, en La Pampa tenés una vivienda cada 2.6 personas, en términos nacionales tenemos una vivienda cada 2.7 personas. No faltan viviendas en Argentina, Lo que falta es distribuirlas de forma justa. Claro. Entonces, si vos, frente a una pequeña regulación, como que el plazo en vez de 2 sea de 3, el aumento semestral sea anual, el Estado no tiene voluntad de llevar adelante esa reforma, Claro. ¿qué vamos a discutir? Lo último que digo como un dato ya de color ver. y porque estoy acá en la TV pública. La reglamentación de la ley de alquiler fue un 30 de junio del 2020. El 30 de junio de 1943, Perón decretó el congelamiento de precios de los alquileres y la prohibición de la vivienda vacía por más de un mes en la Argentina. Perón empezó con 65% de la sociedad inquilina y terminó con 65% de los trabajadores propietarios. Porque lo que hizo fue nada más y nada menos que terminar con la posibilidad de que el negocio de la vivienda sea un gran negocio de unos pocos. Claro. Cuando sigamos un poco ese camino, yo sé que son otros tiempos, lo que me parece que se repite en el tiempo es que solo con voluntad política y un poco de audacia y de coraje se resuelven temas tan centrales y estructurales como este. Bien, Gervasio Muñoz, gracias por haber venido. Ustedes. Muchas gracias.